¡Y lo matamos, Meli! No te equivoques, quise morir. ¡Eso! No comprendía. Seguimos con la entrevista. Hola, Mili, ¿cómo estás? Tu saludo para Querejín. ¿Cómo está, señor Genaro? Saludos para Greajem. Gracias por estar aquí, gracias por la entrevista. De verdad, es un gusto poder conocerlo. Ya hace bastante tiempo tuvimos conversaciones, pero esta entrevista no se había dado, tal vez por la distancia, por el trabajo, por el tiempo, no se ha podido dar, pero en esta oportunidad se ha podido dar en Ocobamba, chicos, en Ocobamba, señores, gracias, señor Genaro. Qué bueno. Mire, en especial un tema que me agrada mucho, que es Nada es fácil. No sé, a capelo cortito podría ser. Sí, no ha sido fácil. A ver, una capelita, ya, vamos a ver si es que nos sale, ya, si es que nos sale, ya. Tú pensarás que sin ti ha sido fácil, no te equivoques, quise morir, no comprendía, debí saber que te amaba, pero el destino nos separó. Ahí está. Qué bueno, Mili. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, algo cansado porque no es lo mismo pues viajar en un ambiente tan reducido. Nosotros todavía no tenemos un carro grande, más adelante buscamos, pero por la distancia y todo eso es un poco cansadito el viaje, pero felices de poder difundir nuestra música con todos nuestros amigos, compañeros músicos que aquí también tenemos. Miren, más ratito va a dar su entrevista también acá el chico. Bueno, un gusto pues, Mile, de entrevistarte. Tu despide para Querejín. Tu despide para Querejín. Muchísimas gracias, Creajem, señor Genaro, gracias por también usted difundir la música y aporta también, ¿no?, a nuestra música andina. De verdad, gracias por esta entrevista. 1.000.000 de gracias, un abrazo.